Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Blanca Heredia, Sabino Bastidas y Luis de la Calle vamos a debatir sobre la intervención del presidente López Obrador en el proceso electoral de 2021. Después va a estar con nosotros la doctora Roselyn Lemus Martín. Con ella vamos a examinar el proceso de vacunación del COVID-19, incluyendo las mujeres embarazadas y la posible liberación de patentes de estas vacunas que se han desarrollado durante la pandemia. Y para finalizar va a estar con nosotros Pablo Zárate. Con él vamos a analizar la suspensión de la reforma de hidrocarburos. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció en su conferencia matutina que sí está interviniendo en el proceso electoral del 6 de junio. Confirmó que había tenido que ver con las denuncias contra los candidatos punteros en las encuestas a la gubernatura de Nuevo León y aceptó que sí está metiendo las manos en las elecciones. Para debatir este tema, saludo a los colaboradores de la mesa de los jueves. Blanca Heredia, muy buenas noches, Blanca. Muy buenas noches, Leo. Muy buenas noches, Luis. Sabino Bastidas, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Muy buenas noches. Y Luis de la Calle. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Leo, Blanca, Sabino, buenas noches a todos. Bueno, déjame empezar contigo, Blanca. Yo creo, siempre lo he dicho, ya llevamos 11 años en este programa, lo reitero, a mí me parece una tontería esta restricción de que el presidente no pueda hablar durante las elecciones. Todos los gobernantes están prohibidos, pero es la ley, y la ley dice que no pueden intervenir en procesos electorales. ¿Tú cómo ves este asunto? Mira, Leo, efectivamente hay una discusión de fondo con respecto a si debe permitírselo o no a los funcionarios públicos en general y al presidente de la República en particular intervenir en los procesos electorales, y yo tiendo a estar de acuerdo contigo en que debería de permitírseles, que es parte de la libertad de expresión y el juego democrático, como señalabas en tu artículo del día de hoy. Dicho lo anterior, efectivamente, la legislación mexicana es bastante clara, en el sentido de que no pueden los funcionarios públicos ni intervenir en los procesos electorales, en particular promoviéndose ellos mismos, utilizando spots publicitarios o utilizando los programas sociales en beneficio de sus potenciales votantes. La intervención reiterada del presidente López Obrador en el proceso electoral en curso, dicen sus defensores, revela su compromiso con velar por la integridad de los comicios y muy especialmente combatir el fraude electoral, frente sobre todo a autoridades electorales que, dice el presidente López Obrador, son omisas o de plano parciales en contra de su gobierno y su movimiento. Es cierto que no ayuda, me parece, a la certidumbre del juego para todos los contendientes, el que tengamos una legislación electoral tan compleja, tan cambiante. Cada rato estamos cambiando, cada elección casi se cambian las reglas electorales. A diferencia de en otras materias, sobre todo en el caso del tribunal, tenemos, digamos, un tribunal muy activista que interpreta, y no siempre de forma consistente, la legislación electoral, y eso no contribuye ni abona, digamos, a la certeza de las reglas del juego. Y esto pues también da pie para que el presidente pueda decir que frente a esas complejidades y sobre todo él dice parcialidades de las autoridades electorales, que entonces por eso él tiene que intervenir. Pero lo cierto es que dada nuestra legislación, pues sus intervenciones son muy posiblemente ilegales. De hecho, ya ha recibido 3 llamados de parte del INE que han sido, por otro lado, rechazados por el tribunal, en el sentido de que en sus mañaneras ha estado interviniendo indebidamente y ilegalmente en el proceso electoral. Por otro lado, tampoco parece muy, a mí no me convence la interpretación
interpretación de que el presidente está sobre todo tratando de defender a los comicios y evitando y combatiendo el fraude electoral, pues esas intervenciones suyas han sido profundamente parciales. Claro. Si fuera el caso de que está realmente interesado en la integridad de los comicios, pues estaría yéndose contra todos los muchísimos candidatos que utilizan tarjetas, que tienen, digamos, cuentas pendientes con la justicia, en las cuales hay problemas, digamos, en la parte financiera, pero vemos que se ha centrado en aquellos que están, digamos, en particular en los últimos días, pues se ha ido contra los dos punteros en la elección a gobernador en Nuevo León. La interpretación dominante con respecto a esto es algo que creo que tendríamos que analizar en siguientes rondas. ¿Por qué está haciendo esto, no, el presidente? Por lo pronto, antes de entrarle a por qué, Sabino, tú eres abogado, es ilegal lo que está haciendo el presidente, pero ya ha recibido apercibimientos, pero la verdad no hay castigos reales en esto, Sabino. Quizá se podría anular la elección a posteriori por la intervención del presidente, pero nadie puede callar a un presidente de la República, por Dios. Lo real es que sí tenemos una legislación electoral que tiene muchos absurdos, pero que son resultado de nuestra historia, son resultado de un presidencialismo que era definitivo en términos del resultado de la elección, y que además el propio Andrés Manuel López Obrador, cuando fue candidato a la presidencia de la República en varias ocasiones, pues defendía continuamente el hecho de mantener la equidad en la contienda. ¿Qué está haciendo el presidente López Obrador en términos jurídicos y constitucionales? Está lastimando la equidad de la contienda, está erosionando al órgano electoral y lastimando la equidad de la contienda, lo cual es contraintuitivo, porque lo que un estadista, lo que un jefe de Estado quiere hacer al término de una elección, pues es unificar las partes, lograr gobernabilidad, emprender proyectos, iniciar un proceso de diálogo, que es contraintuitivo que el presidente de la República esté dinamitando el proceso, lastimando el proceso, generando conflicto, generando encono y animadversión. Y esto viene, lo hemos platicado aquí varias veces, de dos concepciones distintas de la democracia que están en torno al presidente, que están en el presidente. Una es la visión liberal, institucional, socialdemócrata, y otra una visión antagonista, conflictiva, que cree que hay que revisar incluso la democracia liberal, que parte de la revisión del neoliberalismo, del liberalismo, pasa también por la revisión no solamente del modelo económico, sino del modelo democrático, porque no hemos llegado propiamente a esa democracia. Y en esta pugna de visiones, la pregunta es hasta dónde va a llegar el presidente. ¿Qué quiere el presidente y qué puede el presidente? Mi hipótesis es que el presidente de la República está erosionando el marco democrático, porque ya tiene de esta elección lo que necesita. ¿Qué necesita el presidente de esta elección? Pues una mayoría simple en la Cámara de Diputados. Él sabía que era muy difícil la mayoría calificada y además no está yendo a la ruta de reformas constitucionales y discutir esos temas en el Congreso. Para él la mayoría simple es suficiente, incrementar sus espacios en las gubernaturas. Yo creo que el presidente ya tiene en la bolsa lo que quería del 21. ¿Y entonces? No se ha dado todavía el resultado de la elección, pero obviamente los números que tenemos van hacia allá. Sí. Yo que estoy encontrando, el presidente está construyendo una deriva autoritaria, una deriva de conflicto, una erosión, que puede crear la necesidad de una reforma política, de una reforma electoral, de cambiar las reglas del juego democrático. Y eso sí me preocupa. Yo creo que esto es lo que hay que discutir y es lo que hay que traer a la mesa. A ver, reformar la legislación electoral y en qué términos y qué lo resiste y qué lo detiene a hacerlo. Pues vamos a tener mucho material de debate para después del 6 de junio. Luis, nuestra legislación electoral en esta disyuntiva entre libertad o mayor equidad en la contienda siempre se ha inclinado hacia el tema de la equidad. Yo la verdad siempre me he inclinado hacia el tema de la libertad, ustedes lo saben. Y nos lleva a estos absurdos de que ahora lo mismo lo dice Sabino, que el presidente está afectando la equidad en la contienda. Yo no tengo problemas con que el presidente afecte la equidad. Ya parece que porque el presidente lo va a decir, la gente va a salir votando masivamente a favor de los candidatos del presidente.
Bueno, yo creo que tenemos, Leo, un problema legal, efectivamente, ya lo dijeron con mucha claridad Blanca y Sabino, y tú también. Ujú. En México tenemos un régimen jurídico electoral que es demasiado rígido, que se ha venido haciendo cada vez más barroco y que eso, pues, en lugar de resolver problemas, acaba creando más problemas. Después tenemos un problema de equidad en el sentido no del que tú dices de que el presidente discursivamente pueda apoyar a uno o a otro, sino en el sentido que decía Blanca, que es no mide el presidente con la misma vara sus acciones, las acciones de sus aliados, de sus candidatos, que las acciones de otros. Por ejemplo, pronunciarse en contra de la tarjeta regia o la tarjeta rosa, a mí me parece que esas tarjetas son equivocadas. Ujú. Bueno, yo no soy el tribunal ya dijo que no lo son. No, no lo son. El presidente ha basado toda su campaña política desde hace muchos años en programas sociales y los anuncios de Morena hoy en día son una amenaza de que si eliges a otro te van a quitar los programas que yo te prometí. Es correcto. ¿Cuál es la diferencia de ese anuncio en el que sale Mario Delgado diciendo eso con una tarjeta regia o una tarjeta cumplidora o la tarjeta violeta y las otras que hay? Pues básicamente ninguna. Por eso quizá el tribunal ha dicho que no. Pero el problema es que siendo el presidente de la República, una cosa es que se pronuncie a favor de un partido u otro, y otra es que mida con una vara distinta la legalidad de las acciones y esa, digamos, intersección entre legalidad y equidad es lo más importante. Ahora, yo creo que el asunto más grave es lo que ya mencionaban tanto Blanca como Sabino, porque una cosa es la intervención del presidente de la República durante la campaña electoral. Otra cosa muy distinta y potencialmente mucho más grave es la intervención del presidente de la República durante la decisión del resultado electoral. Porque creo que allí es donde va a venir, digamos, el punto de presión más alto. Si tenemos una ley abigarrada, barroca y estricta, que el INE y el tribunal en muchas ocasiones anteriores han decidido no aplicar a rajatabla, porque la aplicación a rajatabla implica la anulación de un número muy importante de elecciones. ¿De cuántas veces hemos discutido en esta mesa Sí. el exceso de dinero en las campañas? Bueno, esos dineros excesivos son de suyo ilegales y son motivos para anular y cancelar las elecciones. Ahora sí existe la posibilidad real de que alguna elección o varias de las que sucedan el 6 de junio sean anuladas. Y la intervención del presidente de la República y la gente cercana al presidente en la influencia a los comisionados del INE o a los miembros del tribunal en los procesos de anulación o no anulación de algunas elecciones pueden ser mucho más disruptivos, porque esos van, digamos, no a la libertad de expresión del presidente de pronunciarse a favor de uno u otro, sino a las instituciones y a la estabilidad constitucional del país. Y creo que allí es donde hay que poner quizá la atención, en la aceptación de los resultados y la aceptación de los procedimientos para dirimir esos resultados. Y creo que podemos vivir una etapa, por lo menos interesante, nos dará material para este programa y otros, Sí. pero potencialmente muy complicada para México si los resultados no son aceptados por las partes que participan, incluido, por supuesto, el presidente de la República. Desde luego, desde luego. Blanca, tú ponías sobre la mesa el asunto de por qué está haciendo el presidente López Obrador esto. Algunos dicen que, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, lo que quiere es que se anule la elección para que luego tener una segunda oportunidad en donde su partido pueda tener mejores posibilidades. Sabino ya también dijo que él la hipótesis de que está preparando el terreno para una reforma político-electoral. ¿Cómo lo ves tú? ¿Por qué el presidente está haciendo esto? Mira, yo creo que hay tres razones. Dejo al final la que considero que es la más importante. Pero el presidente le gusta como el pleito verbal, ¿no? Es una manera en la que energiza y le da vitalidad, digamos, a su base electoral. Esta cuestión dicotómica, pueblo-élites, de diferente manera, conservadores, liberales, o de la manera que lo ponga, pero oponer a un grupo frente al otro es algo que es, pues, característico de él. En segundo lugar, creo que sí puede pensarse que también esto llegue sobre todo a los árbitros y a la
y a la legalidad electoral, pues pudiera ser una manera de preparar el terreno en caso de que fuera necesario, digamos, si hubiera un resultado muy poco afortunado para el partido en el gobierno. Yo creo que la principal razón específicamente de haberse lanzado contra los dos punteros en Nuevo León tiene que ver con Línea 12. Mi impresión es que Línea 12 es una tragedia, ya lo decíamos la vez pasada, pero también es una bomba y potencialmente un costo altísimo, por lo que ya decíamos también en el programa pasado, ¿no? Afecta a su base electoral más dura y pues echa abajo la idea de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es diferente que gobiernos anteriores. Entonces, creo que sí es y ha sido muy efectivo en cambiar la conversación. Ya no estamos hablando ahorita tanto de Línea 12, sino que ahorita ya estamos hablando de Nuevo León, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues ha sido muy exitoso. Yo quisiera simplemente referirme ahora a lo que a mí me parece más grave de todo esto, y es el uso faccioso de la justicia. ¿Sí? Sí. Ya también se ha dicho en varias mesas, anoche en este mismo programa se habló mucho sobre ello, pero no quiero dejarlo pasar, porque adicionalmente a lo que dice Luis y señala bien, en el sentido de que esperemos que sí puedan respetarse los resultados por parte de todas las partes, muy particularmente por el titular del Ejecutivo, ya ahorita lo que sí tenemos es pues abundantes indicios en el sentido de que la Fiscalía General de la República está actuando. Primero, no entiendo bien, a lo mejor aquí Sabino nos explica, entiendo que tendría que haber sido la Fiscalía de Nuevo León el que en todo caso iniciara el proceso contra estos candidatos. La Fiscalía Electoral de Nuevo León, que existe. Exacto, la Fiscalía Electoral de Nuevo León y no la General de la República. Pero bueno, en todo caso sí parece haber ahí elementos que nos hacen pensar que está habiendo un uso faccioso de la justicia, y eso me parece gravísimo porque, concluyo, sí tenemos una tremenda asignatura pendiente en México, tiene que ver justamente con la credibilidad y la autonomía efectiva de las instituciones de justicia, todas ellas, incluyendo las de la justicia electoral. Pues ahí está, sobre la mesa varias hipótesis de esto. Yo concuerdo con Blanca y lo he estado diciendo durante toda esta semana. Cambió el tema, es que el genio comunicativo de López Obrador es impresionante. Hoy estamos hablando de eso y no de la bomba o de que representa lo de la línea 12 del metro. ¿Qué capacidad tiene, Sabino, el presidente de imponer los temas de la agenda pública? Sí, totalmente de acuerdo, Leo, y aquí lo hemos platicado muchas veces, su capacidad de comunicación es excepcional. Lo que creo que tenemos que tener en cuenta es ya los semáforos, los riesgos políticos que vamos a tener de aquí al cierre de la administración. O sea, el momento estelar del presidente va a ser en el 2022, cuando tenga su revocación de mandato o su ratificación de mandato. Ese momento electoral es él contra él mismo, él contra sus opositores. Y evidentemente el presidente está construyendo un escenario en donde la pregunta es hasta dónde se puede dar la ruptura institucional de la democracia, hasta dónde puede alcanzarnos un escenario que tenemos que socializar, verbalizar en términos de análisis político y preguntarnos si el presidente es capaz de romper este orden electoral, este orden institucional, con o sin razón, con todas las dificultades que tiene, con los defectos que ha tenido, pero que lo necesitamos, y aquí hemos hablado de líneas rojas y hemos tenido momentos de una enorme preocupación, porque el presidente está articulando un escenario. Insisto que el 21 yo siempre lo he visto, no que vea menor la elección del 21, simplemente creo que el presidente ha vencido a escenarios mucho más adversos que los que le puede dejar el 21. Sí. O sea, no necesita tener 15 gobernadores esa noche. No, pero es que en una cosa tienes razón, Sabino. O sea, si ves las encuestas, los modelos de predicción en los estados, en la Cámara de Diputados Federales, tomando en cuenta la crisis económica, la pandemia, etcétera, deberían de estarle dando gracias a la Virgen de Guadalupe por esos resultados. No parece que están contentos, hombre. Lo que pasa es que aquí lo hemos platicado hasta el cansancio. Lo que pasa es que enfrente, como no hay nadie que lo cache, pues sí. Si hubiera habido una oposición medianamente profesional, estarían en este momento llevándose todo.
Es un escenario, después de la línea 12, después de la crisis de la pandemia, después de la crisis económica, después de todos los problemas, cualquier oposición medianamente organizada y sensata estaría arrasando a López Obrador. Sí. O sea, el tamaño político del fenómeno es el que se está imponiendo, y aquí es donde hay que hacernos la pregunta. ¿Puede un ejecutivo solo alterar el orden democrático, o estamos ante las puertas hoy o dentro de un año o dos de la ruptura del orden democrático que tenemos? Pues yo te lo contesto. Es muy sencilla, déjame contestarlo así. Efectivamente, el presidente, él solo no tiene los instrumentos para la ruptura del orden institucional, pero si colaboran con él la Corte, los gobernadores, las oposiciones, no resisten lo suficiente, créanme que va a arrasar con todo, y los incentivos están alineados. Bueno, Somos un país con una debilidad institucional que hay que poner en la mesa. Pero hay que decirlo también, la transición que se dio del autoritarismo a la democracia, Luis, se dio porque la oposición fue parte de la negociación de cambiar las reglas del juego. Aquí, imagínate cambiar las reglas del juego sin la participación de la oposición. Eso sí sería un retroceso muy importante, Luis. Claro. Bueno, yo creo que aquí hay que recordar, Leo, lo que dijo el senador Monreal hace algunas semanas. Sí. Si perdemos la mayoría simple, vamos a hacer un extraordinario en julio-agosto para modificar la ley electoral en México. Sí. Bueno, eso sería profundamente antidemocrático. Que después de haber perdido la elección, en caso que Morena y sus aliados tuvieran menos del 51% de la Cámara de Diputados, trataran de cambiarla con un Congreso que ya no es representativo, en el sentido que ya no es el que acaba de elegir la mayoría de los mexicanos, ¿no? Vamos a ver cómo resulta la elección. Si va a haber una reforma electoral post elecciones de 2021, esa reforma electoral, creo que no debemos caer en el error de que sea una reforma electoral para ayudar a los que perdieron, como hemos hecho en el pasado y que nos ha llevado a este sistema barroco. Lo que necesitamos hacer es una reforma electoral que tenga, digamos, una importante reducción en el costo de las elecciones y una muy importante ciudadanización de los procesos electorales, particularmente con el establecimiento de la segunda vuelta. Entonces, si el presidente López Obrador tuviera una visión de yo me voy a ir a Palenque en 2024 y voy a dejar un país donde la democracia liberal, a lo mejor no le gusta a él la segunda palabra, la liberal en el sentido del liberalismo, porque él creo que tiene una confusión entre liberal y qué es liberal y qué es conservador. Pero si el presidente consolidara la democracia en el sentido que la democracia fuera aceptable para todos, porque tuviéramos un sistema que fluyera más fácilmente, que fuera más ciudadano, que tuviera menor intervención de los partidos políticos, eso sería una cosa muy positiva, pero eso no lo puede hacer solo sin el concurso del resto de la sociedad, porque sería altamente ilegítimo. O sea, digamos, una instrucción por parte del Palacio Nacional, que tiene una gran mayoría en el Congreso, que diga, oye, de ahora en adelante las reglas van a ser estas, en México no trascendería. El sistema abigarrado que tenemos hoy en día, churrigueresco, es resultado de las negociaciones entre los partidos políticos. Desgraciadamente, le ha dado demasiados privilegios a los partidos políticos y eso efectivamente hay que reducirlo, y la manera de reducirlo es hacer el sistema electoral más ciudadano y no menos ciudadano. Y cuando sea realmente ciudadano y haya una aceptación de resultados electorales, la intervención del presidente de la República es perfectamente viable y legal. De hecho, como dije yo hace una semana, tenemos, y que implica el comentario de Sabino, tenemos hoy en día que el jefe de campaña pro Morena es Andrés Manuel López Obrador y el jefe de campaña anti Morena es el presidente López Obrador con sus mañaneras, porque la polarización de la sociedad va a llevar a un voto polarizado, y aquí la pregunta es, dado que no hay una oposición bien formada, ¿qué tanto la gente va a salir a votar diciendo no queremos que el presidente tenga una mayoría abrumadora, porque esa mayoría abrumadora puede ser peligrosa para el país en términos del establecimiento de las normas de convivencia que queremos? Muy bien. Oiga, me quedan 3 minutos para concluir. Blanca, adelante. Sí, con respecto a si está en riesgo el orden
democrático constitucional. Ha habido muchos amagos en las últimas semanas, cosas que a todos nos pusieron los pelos de punta, o de nerva a muchos, ¿sí? Pero al final, contra aquella vieja máxima del México colonial de obedézcase pero no se cumpla, la máxima de Andrés Manuel parece ser denúnciese, pero al final sí cúmplase, ¿sí? Y creo que eso tampoco hay que perderlo de vista. Aceptó la decisión del INE y del tribunal de de cambiar la fórmula para el tema de la representación, de quitarles la candidatura a dos candidatos, al de Michoacán y al de Guerrero, y así en varias otras oportunidades el presidente al final acata. Y me parece que hasta ahora esto es algo muy positivo, ¿sí? Y yo hago votos y confío en que así siga siendo. Es un buen punto, ¿no? Porque, bueno, López Obrador es López Obrador y le gusta, como tú decías, le gusta el conflicto y le gusta la pelea, pero al final sí es cierto que hasta ahorita ha obedecido, incluso a los jueces, lo hemos dicho, ¿no? Cuando han otorgado suspensiones. Sabino, un último comentario. Yo pongo en la mesa que hay que seguir la lealtad democrática del presidente de la República porque estamos ante un fenómeno distinto. En Estados Unidos la deslealtad democrática de Donald Trump puso al sistema en riesgo y afortunadamente todos los contrapesos, el sistema, los generales, el vicepresidente de los Estados Unidos ejercieron un papel de contrapeso fundamental para lograr desincentivar al presidente Trump a generar una situación más rupturista. Creo que en México no hemos probado nunca desde la presidencia, en todo el proceso de transición, estos niveles de conflicto, estos niveles de desacreditar el proceso, este ejercicio de desacreditar al INE. En el fondo, esa erosión institucional y ese daño tenemos que evitarlo dialogando, tenemos que evitarlo platicando de él. Y creo que las visiones de la democracia no están en la conversación. Yo veo a la izquierda con una conversación de crítica a la democracia liberal que no está en el otro lado de la democracia. Pareciera que hay una desconexión entre dos visiones de democracia, entre dos conversaciones, y no estamos generando una conversación única y estamos poniendo en riesgo la democracia. ¿Quién gana en esa falta de comunicación entre estas dos visiones de la democracia? Claramente el presidente López Obrador, porque es el único jugador o el jugador hegemónico en el tablero. Veremos el resultado de la elección y podremos hacer ya un balance de poderes, pero en este momento ya la sola amenaza, la ruta del 22 y el chacoteo del presidente con el tema de la reelección, con el que va a durar 6 años, me parece que es un tema que hay que tratar en serio, porque la palabra de un presidente de la República yo no la puedo tomar a gag o como si fuera, o como si se tratara simplemente de una buena puntada. Me parece que sí amenaza, sí pone en riesgo y sí genera y detona procesos de conflicto en una sociedad. Luis, una última conclusión. Bueno, hace unos 5 programas, Leo, creo que dedicamos el tiempo que tuvimos para pensar si había contrapesos en México. Y al final del programa tú estabas un poco optimista en el sentido de que después de la discusión que tuvimos, dijiste, oye, a lo mejor sí hay ciertos contrapesos que no habíamos pensado. Y esos contrapesos surgen de que los funcionarios encargados ejerzan sus facultades y hagan su trabajo. Entonces vamos a tener aquí, digamos, una enorme responsabilidad de todo el personal del INE, de los consejeros del INE, de los miembros del Tribunal Electoral y todos los que participan en el proceso, incluidos, por cierto, los ciudadanos que hacen el escrutinio del cuento de los votos el día de la elección, porque de la misma manera que Estados Unidos le debe a los funcionarios republicanos de Georgia el establecimiento del orden constitucional, en México la labor de estos ciudadanos encargados de los procesos electorales hoy en día es más importante que nunca, y obviamente yo también confío o espero, como dice Blanca, que el presidente acabe aceptando las decisiones que tomen estos órganos, pero estos órganos también están obligados a tomar las decisiones de la manera más justa, más profesional posible, y van a tener la gran disyuntiva de si en esta ocasión la ley barroca que tenemos se aplica a rajatabla, porque la rajatabla puede implicar la anulación de un porcentaje de las elecciones que vamos a tener el 6 de junio, y eso tiene un alto costo, quizá también un alto beneficio para el país, pero no es una decisión que pueda tomarse de una manera ligera. Muy bien, pues
me abruma la mesa de los jueves por la cantidad de libros que veo que tienen cada uno de ustedes. Con que hayan leído la mitad de esos, ya. ¿Qué pasó, Luis? Son fotos. O sea. Son fotos. Bueno. No, bueno, pero refleja la inteligencia de nuestros colaboradores de los jueves. Gracias, Blanca. Gracias, Luis. Gracias, Sabino, queridos todos. Gracias. Hacemos una breve pausa y vamos a regresar con la doctora Rosalind Lemus Martin para hablar del tema de la vacunación del COVID-19. Hay nuevos temas, el asunto de las embarazadas, de las patentes. En fin, regresamos en un momento.